ver si dejas de compartir así. Perfecto. Bueno, Ahora, bien. cuando quieras, compartir pantalla, estás. Bien, perfecto. Un segundito. Bueno, cuando estén viendo me avisan y arrancamos. Sí, se ve perfecto. Arranca cuando quieras. Yo ya estoy grabando la charla, así que estamos Bueno, todo bien. buenísimo. Bueno, primero me voy a presentar. Yo soy Cristian Parkinson, soy ingeniero que está recibido en la Universidad Abierta Interamericana, ¿sí? Y bueno, un poquito doy clases ahí también dentro de la facultad, tanto en sistemas como en videojuegos. Y parte de lo que iba a hablar hoy tiene que ver con el ciclo de vida del desarrollo de un juego, ¿sí? Considerar algunos conceptos y algunos aspectos que tal vez son fundamentales a la hora de ir desarrollando un videojuego. Y por último, cuando vayamos terminando, les voy a mostrar algo que estamos desarrollando con los chicos ahí de la facultad. ¿Sí? Inclusive, o sea, Flor está dentro de todo este equipo. Así que bueno, un poco más o menos voy a hacer una pequeña introducción, ¿sí? Voy a hablar de lo que es el ciclo de vida del software en general, ¿sí? Porque hablar de un videojuego estamos hablando sí o sí de un software, pero con algunas características particulares. Encarar cómo empezar a desarrollar un juego y, bueno, qué es lo que sucede en cada una de las fases de análisis, qué cosas hay que tener en cuenta, el diseño, cuáles son las herramientas que tenemos disponibles para hacer todo este tipo de cosas, la programación en sí, que también es importante. Bueno, tema de pruebas y la demo que les comenté. ¿Sí? Y después, bueno, si alguno me quiere hacer alguna consulta o algo por el estilo, lo vamos viendo. ¿Sí? No hay ningún problema. Bien, bueno, básicamente, ¿sí? Al hablar de un videojuego estamos hablando de un programa, de un software, ¿sí? Claramente, ¿sí? Que tiene varios, o sea, como propósito fundamental, ¿qué cosa? La diversión. Ahora hay una cierta cantidad de juegos que no solo el propósito es la diversión, sino que el aprendizaje o adquisición de algún tipo de habilidad, ¿sí? Que en este rubro particular es lo que se conoce como juego serio, que en líneas generales lo que deja la diversión en segundo plano, porque tiene que ser divertido, ¿sí? Pero tal vez no hace tanto foco a la diversión en sí, sino que al aprendizaje, qué sé yo. En la escuela de manejo, en lugar de darte un auto, empezás a conducir un simulador, ¿sí? Cosa que si te estrellas contra un árbol, sea un árbol virtual, no en serio, ¿sí? Entonces, bueno, en líneas generales sería eso, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la particularidad que tiene un videojuego con respecto a un programa convencional? ¿Sí? El programa convencional, por ejemplo, el Word, el Excel, lo que sea, está esperando que uno tipee algo, que uno ingrese información para responder a esa solicitud, a ese pedido que nosotros estamos haciendo. Un videojuego no, un videojuego funciona de una manera completamente diferente. ¿Por qué? Porque está de forma permanente haciendo un proceso de actualización y dibujado, ¿sí? Entra de un bucle permanente. Entonces, dentro de ese proceso de actualización, lo primero que va a establecer o lo primero que va a buscar es las entradas del usuario. Si el usuario está ingresando información por algún lado, llámese a través de un mouse, a través del teclado, a través, si es un dispositivo móvil, a través de un gesto en la pantalla, si estoy haciendo tap, etcétera, ¿sí? Una vez que analizó si hay o no entradas del usuario, lo que hace es actualizar el estado de cada uno de los elementos, ¿sí? Cada una de esas variables, cada uno de esos sprites, cada uno de esas componentes dentro del juego. Una vez que estas componentes del juego están actualizadas, ¿sí? Procede a detectar si hay algún tipo de colisión. Si, por ejemplo, no sé, estoy moviendo un enemigo
o estoy moviendo un personaje si está chocando contra una pared, si está chocando contra un disparo, si está chocando con cualquier otro elemento, ¿sí? Dentro de ahí también se producen todo lo que son los cálculos e inteligencia artificial del mismo. Todo esto es el proceso de actualización. Una vez que tiene absolutamente todo actualizado, comienza a dibujar todos los elementos que están en pantalla, todos los elementos que deberían estar en pantalla, ¿sí? Es decir, esto va a estar sucediendo de manera cíclica, o sea, que cuando termina de dibujar en pantalla, vuelve a actualizar. Y es lo que se conoce como frame, ¿sí? A mayor cantidad de frames por segundo que voy a tener, va a ser mayor la calidad que voy a tener en el juego, por lo menos, o sea, a nivel fluidez. Entonces, tenemos varios tipos de videojuegos los cuales podemos ir viendo, o sea, tenemos en principal uno de los géneros más conocidos es el arcade, ¿sí? En el cual contienen juegos de plataforma que tienen que ver con laberintos, aventuras, ¿sí? Que uno tiene que ir superando determinados retos, determinados desafíos en un determinado tiempo, ¿sí? Bueno, acá hay un pantallazo general de arcades bastante conocidos. También tenemos a nivel de géneros videojuegos que son más que nada deportivos, o sea, que están orientados a alguna determinada habilidad, que están orientados específicamente al rubro de los deportes, o sea, tenemos de todo tipo, de tenis, de fútbol, de básquet, de boxeo, de hockey, hay cualquier cantidad de juegos de esta índole, ¿sí? Juegos de estrategia como el Age of Empires, el César, el Command and Conquer, ¿sí? Que bueno, ya uno en lugar de manejar un personaje ya trabaja administrando determinados recursos, moviendo ejércitos para que no vaya, para que poder ir conquistando ciudades, poniendo determinadas plantaciones para aumentar, no sé, recursos en alimentos, etcétera, etcétera. Los simuladores que son, por ejemplo, es muy interesante este simulador que se está viendo a la izquierda, ¿sí? Que es de una empresa que se llama Arriba con B corta, ¿sí? Que justamente esa empresa se dedica a hacer simuladores, ¿sí? Que están específicamente orientados al aprendizaje de conducción de vehículos, pero de todo tipo de transporte, desde autos, micros, trenes, o sea, todo lo que tiene ruedas, esta empresa se encarga de generar simuladores para poder utilizarse como mecanismo de aprendizaje. Y es bastante conocida y bastante popular en Brasil, ¿sí? Después, bueno, simuladores como el Flight Simulator, que te permite acumular horas de vuelo real, bueno. Y después otros juegos que tienen que ver con carrera, pero no dejan de ser simuladores, ¿sí? Después, juegos de mesa, ¿sí? Consisten más que nada en poder virtualizar, hacer virtual, ¿qué cosa? Todos esos recursos que antes teníamos dentro de los juegos. Por ejemplo, el ajedrez, la batalla naval, el TEG, que es un juego bastante interesante también así a nivel poblaciones, de guerra, conquista. Son juegos que la verdad que son muy interesantes, ¿sí? Juegos musicales. En estos juegos musicales lo que es interesante es que, bueno, los jugadores tienen que tratar de lograr poder seguir determinados patrones de música. O sea, muchos de estos videos se pueden ver en las arcades, tipo Sacoa, tipo los videojuegos que hay en el centro y en otros lugares que, por ejemplo, tienen una pista y tienen que ir tocando con los pies determinadas plataformas para poder ir siguiendo cada uno de estos bailes y ritmos particulares. Pero bueno, lo más importante a tener en cuenta son las categorías, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la hora de desarrollar juegos yo tengo que pensar en qué categoría de juego voy a hacer. Si estoy pensando en un juego 2D o un juego casual, ¿sí? O un juego 3D que tal vez puede llegar a ser casual, pero no frecuentemente, no es lo más común.
Pero lo interesante de esto pasa por a dónde está orientado el juego, ¿sí? Porque hoy en día sabemos que tenemos múltiples plataformas y todo lo demás, y los juegos 2D, o sea, con todo lo que son los dispositivos móviles, volvieron a retomar un montón de fuerza, ¿sí? No voy a hablar de la historia de los videojuegos, que arrancaron en 2D hasta los juegos que tenemos hoy en día, pero en líneas generales sabemos que los juegos 2D empezaron a retomar muchísima más fuerza a partir de que todo el mundo tiene un dispositivo móvil, o sea, un celular que ya de por sí ya puede tener un juego y jugarlo, o sea, es como tener una consola portátil, ¿sí? Y que lo que tiene de bueno, o sea, los juegos 2D, que, bueno, son de rápido desarrollo, no requieren de grandes recursos, o sea, y tenemos, bueno, consideraciones como técnicas de monetización para poder comercializarlo, etcétera, ¿sí? Los juegos 3D, bueno, son mucho más robustos, te llevan mucho más tiempo de desarrollo, de diseño, tienen algunos, tienen varios puntos que se tienen que ir probando, pero bueno, son juegos mucho más robustos que están más orientados a consolas como PlayStation, la PC, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, en líneas generales, pasando en limpio, si yo lo considero el videojuego como un software, voy a entrar dentro del ciclo de vida que tiene el desarrollo de un software, ¿sí? Que el primer punto que voy tomando, o el punto de partida, es poder detectar necesidades, ¿sí? Donde, llámese a través de relevamiento, etcétera, puedo detectar necesidades. Una vez que yo detecto estas necesidades, empiezo a hacer un análisis de cada uno de estos elementos, ¿sí? De cómo lo voy a hacer, voy a determinar determinado segmento, bueno, puede tener ciertas consideraciones, ¿sí? Ver la factibilidad que puedo tener para desarrollar algo, ¿sí? O sea, porque tal vez, o sea, hay una necesidad, pero analizo cómo hacerlo y tal vez no tengo los recursos, no tengo el tiempo, no tengo, o sea, o tal vez no es necesario hacer absolutamente nada, no se puede hacer directamente. Entonces, esos riesgos se van analizando, bueno, justamente en esta etapa. Después, bueno, en líneas generales uno pasa al tiempo de diseño, ¿sí? En el cual acá, dentro de acá, ¿sí? A diferencia del software convencional, no solamente uno va a estar diseñando cómo lo va a hacer, sino que va a tener en cuenta otros factores como ser la historia, el guión y determinadas cuestiones que tal vez en un software convencional no están, ¿sí? Después la codificación, que se va a basar en realizar las mecánicas que van a tener el juego, ¿sí? Cada uno de los personajes, cada uno de los elementos. Vamos a ir haciendo determinadas pruebas, ¿sí? Y bueno, obviamente va a entrar dentro de un círculo en el cual, a partir del feedback que yo voy teniendo con los usuarios, puedo ir agregando expansiones, puedo ir corrigiendo bugs, puedo generar mods, ¿sí? Que son actualizaciones, o sea, son pequeños agregados adicionales al juego que obviamente lo van extendiendo, expandiendo la funcionalidad, ¿sí? Entonces, bueno, dentro de este ciclo de vida, o sea, dijimos que estas serían las fases que iríamos a tener, ¿sí? Estas serían las etapas: la de análisis, diseño, programación, las pruebas y la distribución o comercialización del mismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo empiezo a pensar un juego? Y acá es la parte que es importante. ¿Cómo empezarlo? Todo arranca a partir de una idea, ¿sí? La idea es importantísima, ¿sí? Probablemente la idea no siempre sale de uno, sino que muchas veces uno, de tanto escuchar a la gente, che, qué bueno estaría que este juego tuviese tal elemento, o que este otro juego tuviese tal otra cosa, frecuentemente la idea sale, ¿sí? De aquellas personas que tal vez no la pueden llevar adelante, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen los conocimientos técnicos, porque se dedican a otra disciplina, porque, etcétera. No importa el por qué. Pero comúnmente uno toma las ideas de afuera, ¿sí? Y en función de eso puede elaborar una idea superadora y llevarla adelante, ¿sí? Con la idea no es suficiente, yo le tengo que establecer el reto y desafío al usuario, ¿sí? Entonces, es algo que tengo que definir, va a la idea que yo tengo que determinar cuáles van a ser los retos y desafíos que va a tener. Dentro de ahí, también
cada reto y desafío puede tener objetivos, ¿sí? Más allá de los objetivos, ¿qué tengo que destacar? Yo tengo que tratar de hacer que el jugador se siga jugando a mi juego. Es decir, que pueda tener cautivo el jugador, que no juegue 15 minutos y después lo deje y pase a otro juego, sino que el juego de alguna manera lo invite a seguir jugando. Entonces eso se logra, o sea, tengo que de alguna manera ir destacando cuáles son los logros que va teniendo, yo le tengo que ir dando un sistema de recompensas, o sea, también tengo que exponer los resultados. Me parece que se está trabando, ¿no? Sí, sí. Uf. Por ahí conviene, no sé, ahí está, no sé si me estaba escuchando. Te iba a decir que no levanté la cámara. Ahí le digo a ver si vuelve. Bueno, dennos unos minutos. Ya sabemos todos cómo es Fivertel en cuarentena. No es lo mejor, así que ya volverá. Bueno, no sé dónde se quedó. Si me ayudan, yo continúo donde se quedó. Evidentemente se cayó. Sí. No te preocupes, ¿vos escuchás? ¿Podés seguir presentando? Perfectamente. No, no, yo ya escucho perfectamente. Estoy conectado. Ahora Bien. comparto nuevamente. Claro, lo que te decía es por ahí si bajás la cámara, no sé si eso mejora. Bueno,
En la diapositiva de Donkey Kong. Ok, listo. Continúo por ahí. Ahí saco la cámara. Un segundito. Ok, ¿se ve bien? Sí, ahí está bien. Bueno, perfecto. Entonces, continuamos. Entonces, habíamos quedado acá. Lo que estaba diciendo era, bueno, en líneas generales, los 6 elementos básicos para poder, como se llama, pensar o comenzar a pensar un juego, ¿sí? Es, primero y principal, la idea. Tenemos que buscar alguna idea atractiva, no necesariamente la idea tiene que salir de nosotros, sino que muchas veces escuchando a cada uno de los jugadores, amigos, personas que jueguen, bueno, de ahí podemos ir rescatando ideas como para poder llevarlas adelante. ¿Sí? No necesariamente uno se tiene que levantar con una idea, pero a partir de ir escuchando y relevando necesidades, uno puede decir, bueno, hago una idea superadora que agrupe a determinado grupo de personas que le gustaría un tipo de juego de una índole X, ¿sí? Establecerle algún reto, un desafío, algo que el jugador tenga que cumplir, ¿sí? Que sea también lo suficientemente atractivo, que se dé cuenta qué es lo que tiene que hacer, a eso establecerle algunos objetivos, ¿sí? Y después la parte importante es mantenerlo cautivo el jugador. La idea es que el jugador se mantenga cautivo jugando mi juego y no que lo juegue 15 minutos y después lo descarte, sino que, bueno, hay que darle sistema de recompensa, reconocerle cada uno de sus logros, exponer los resultados mediante rankings, permitir que invite amigos, ¿sí? Y por último, tener en cuenta cómo vamos a distribuir nuestro juego. Hoy por hoy tenemos canales de distribución que son mucho más amigables, ¿sí? Y que al agregar un juego en una tienda, bueno, tenemos una visibilidad que es inmensa. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que pensar en principio como para arrancar a desarrollar un juego? Y entonces, bueno, lo primero que vamos a definir que es el segmento, a quién va dirigido, ¿sí? ¿Cuál es el grupo etario? ¿Cuáles son los gustos, las tendencias que tiene ese grupo? Porque hoy por hoy la cantidad de jugadores que hay es bastante amplia, ¿sí? ¿Por qué? Yo lo vivo en mi casa, yo tengo a mi hijo que va a cumplir 9 años, ¿sí? Y mi hijo ya es jugador porque se la pasa jugando a la computadora un tiempo importante, ya juega juegos multiplayer con los amiguitos, ¿sí? Que son de la misma edad, pero yo también juego y también me hago partidas multiplayer en determinados juegos. Entonces, ¿qué sucede? Y de mi hijo de 9 a mí de 39 tenemos ya 30 años de diferencia en generación, o sea, de personas de diferentes edades, con los cuales los gustos pueden ir cambiando y que cambian acorde ya de por sí a la edad. ¿Por qué? Porque la tendencia de los chicos, la gran mayoría, ¿qué es? Juegan juegos tipo Minecraft, Roblox, que son juegos que a mí desde lo particular tal vez no me gusta a nivel gráfico, ¿sí? Prefiero juegos más elaborados, ¿sí? Pero tal vez es una cuestión también generacional. Entonces, que tal vez no va a ser lo mismo que juegan los chicos de 15, 16 años o los otros chicos de 20 a 25 o ya los adultos de 25 a 30 y pico. ¿Está? Entonces, definir a qué grupo o analizar cuál es el segmento al que yo quiero atacar es primordial para poder empezar a desarrollar algo, ¿sí? Con lo cual, bueno, es la primera discriminación que tengo que hacer, es el primer análisis que tengo que ir teniendo en claro de a dónde voy apuntando, ¿sí? O sea, por lo menos para conocer, puedo utilizar encuestas, puedo utilizar un montón de mecanismos. Lo importante es saber cuál es la tendencia o qué cosas le gustan a ese grupo particular, ¿sí?
Entonces, bueno, acá una gran variedad de juegos, dependiendo obviamente de las generaciones. Algunos crecimos con el Counter-Strike, los chicos que crecen ahora con el Fortnite o Roblox, ¿sí? Algunos con un poquito más grandes que los nenes, pero más chicos que yo, jugaban al Crash Bandicoot, bueno, etcétera, etcétera. ¿Sí? Segundo análisis es qué plataforma voy a querer utilizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy por hoy ya tengo varias plataformas. Yo puedo tener plataformas móviles como ser tablets o celulares, puedo tener directamente distintas páginas, ¿sí? A las cuales, por ejemplo, Facebook, que yo puedo hacer juegos para Facebook. De hecho, puedo tener mi propio servidor con mi propio sitio web y alojar juegos directamente ahí. No tendría tampoco ningún tipo de impedimento para poder hacer eso, ¿sí? Pero bueno, ya sería un juego tipo web. Puedo hacer juegos para aplicaciones de escritorio, o sea, para PC, que ya ahí tengo que tener en cuenta qué sistema operativo, si lo voy a hacer para Windows, si lo voy a hacer para Linux, para ambos, para Mac. Tengo infinidad de cuestiones a analizar o a decidir, o hacer juegos para consola. Porque tranquilamente yo puedo hacer juegos para PlayStation, puedo hacer juegos para Nintendo. Se puede, ¿sí? O sea, hoy por hoy esas cosas se pueden hacer. En función de a dónde voy a desarrollar, yo tengo que elegir qué cosa. Un motor gráfico en el cual me voy a apoyar para poder desarrollar mi juego, ¿sí? Hoy por hoy tal vez no tiene mucho sentido hacer un motor propio, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hay un montón de motores, inclusive hay muchos que son gratuitos, que se pueden estar utilizando, ¿sí? O sea, entre ellos, o sea, yo acá enumeré algunos, hay muchísimos más, pero por ejemplo, populares como Unity, Unreal, CryEngine, Cocos, Construct, son diversos motores, o sea, algunos que sirven para hacer juegos en 2D, otros que sirven para 2D y 3D inclusive, ¿sí? Haciendo un juego de cámara y todo lo demás. Pero son motores que a nosotros nos van a ayudar y acelerar todo este proceso de desarrollo de videojuegos. La elección del motor es importante porque, bueno, justamente a partir de ahí voy a tener una línea porque cada motor va a tener lenguajes de programación subyacentes que se pueden ir aplicando o formas de programación diferentes. Pero, bueno, en líneas generales uno tiene que ir pensando en un buen motor, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando yo trabajo ya con plataformas móviles? Bueno, acá ya ahora nos cambia la forma de pensar los juegos. Porque antes pensábamos los juegos de una manera mucho más simple, que tenía que ver con entradas de tipo mouse, teclado, joystick, ¿sí? Hoy por hoy, con las plataformas móviles esto nos cambia. ¿Por qué? Porque ya de por sí tenemos que interactuar con una pantalla. Porque hoy por hoy, valga la redundancia, las pantallas no tienen teclado, entonces ya tienen un teclado virtual, ¿sí? Pero no lo usamos para juego, entonces tenemos que inventar un joystick virtual. Tenemos otro tipo de entradas que es mediante el uso de gestos, ¿sí? Y tenemos otros sensores que, como ser el acelerómetro y el giroscopio en los celulares, ¿sí? Que no todos tienen giroscopio, pero el acelerómetro ya hoy por hoy viene, todos los celulares con acelerómetro, que es el que se encarga de poder medir cuál es el desplazamiento en los 3 ejes que tiene el dispositivo, ¿sí? Pero en línea general ya tenemos que pensar de esa manera, ¿sí? Si vamos a utilizar los gestos como parte del juego. Entonces yo acá enumeré 10 gestos que son los más comunes, ¿sí? Como ser el tap, que es cuando yo toco la pantalla, dentro del tap tengo el doble tap, triple tap, cuádruple tap, quíntuple tap, o sea, es 2 toques, 3 toques, 4 toques, 5 toques, o sea que son los distintos movimientos que detecta el propio dispositivo. Tengo gestos como el drag, ¿sí? Que cuando tocas la superficie lo movés sin perder el contacto. Podés estar dragueando un objeto, moviendo un objeto, o haciendo lo que uno quisiera, ¿sí? Elementos como el flick, ¿sí? Que es cuando uno apoya
apoya el dedo en la pantalla y lo desplaza soltándolo suavemente hacia arriba, ¿sí? Esto se usa o para el desbloqueo de pantalla o si quisieran como para pasar la hoja de un libro, ¿sí? Elementos como el pinch, que se usan mucho para hacer lo que es el zoom out, ¿sí? O sea que presionás dos dedos en la pantalla y los empezás a juntar, ¿sí? Sin soltar la pantalla. Después tenés el spread, que es lo contrario, ¿sí? Que se utiliza para hacer un zoom in. O sea, ponés los dos dedos juntos y los vas desplazando, alejándolos uno del otro. El press, cuando apretás un botón, o sea, cuando apretás la pantalla y no lo soltás, lo mantenés el dedo presionado. Press and tap, presionás por un tiempo prolongado y después haces un tap con otro dedo, ¿sí? Press and drag, lo mismo, presiona la pantalla y después con otro dedo vas desplazando. Press and rotate, o sea, esto frecuentemente para rotar imágenes se utiliza bastante, ¿sí? Y bueno, después el acelerómetro y el giroscopio se utiliza mucho dentro de realidad virtual, ¿sí? Porque el giroscopio es el que se encarga, es el sensor que se encarga de detectar los giros que va a tener el dispositivo en sus tres ejes, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, si voy a trabajar para móviles, tengo estas otras herramientas que también pueden ir incrementando o sea, el potencial que pueden llegar a tener nuestros juegos. ¿Sí? Por último, también el tema del análisis de cómo lo voy a distribuir, ¿sí? ¿Qué canal de distribución voy a utilizar? Si voy a utilizar algún canal, alguna tienda virtual, si yo voy a tener mi propio sitio para comercializarlo a través de ahí mis propios juegos, si voy a establecerle, si lo hago a través de una tienda, si voy a establecerle un precio fijo o voy a decir que le pongo anuncios publicitarios y lucro con los anuncios publicitarios, y hay un pequeño gráfico de cómo fue incrementando la industria de los videojuegos, tanto para juegos, o sea, dispositivos móviles de consola y de PC, desde el 2012 con la tendencia hasta el 2021. ¿Sí? ¿Cuál es el crecimiento sostenido que van teniendo? ¿Sí? Cristian, te interrumpo 2 segundos, ahí Juli tiene Dime, una pregunta. Si quiero dime. trabajar desarrollando un motor, ¿qué tengo que estudiar? Si querés desarrollar un motor, mirá, primero y principal, podés, a ver, para estudiar desarrollo de videojuegos, ¿sí? Eso te va a servir bastante porque te va a abrir la puerta a entender todos los conceptos tanto que se requieren para un videojuego. Un videojuego no solamente es la programación, sino que tenés los elementos de diseño, tenés los elementos musicales, tenés un montón de cuestiones. Si vos querés desarrollar tu propio motor, o sea, teniendo grandes conocimientos en programación, lo podría llegar a desarrollar. ¿Sí? Lo importante acá es la programación y después el lenguaje de programación que vos vayas a estudiar, o sea, o que te vayas a perfeccionar para poder desarrollar un motor. Claramente que un motor, mientras más bajo el nivel, o sea, vos tenés lenguaje de programación que son de alto nivel y otros que son de bajo nivel. Un lenguaje de programación de alto nivel tal vez no te convendría para desarrollar tu propio motor, sino que tal vez tendrías que ir por un lenguaje tipo, no sé, C++, que es mucho más potente. Obviamente que también tu motor va a estar orientado a algún tipo de juego. ¿Está? Entonces, ¿cuál sería el sentido de desarrollar un propio motor? O sea, bueno, primero vas a tener que definir qué tipos de juego vas a hacer, ¿sí? Y después, posteriormente a eso, bueno, elegirás el lenguaje que seguramente vas a ir para algo de bajo nivel. Pero estudiando tanto sistemas o videojuegos, ahí te va a abrir la puerta. Pero obviamente no, o sea, estudiando cualquiera de esas dos carreras, no te vas a poder quedar solamente con eso, sino que vas a tener que profundizar mucho más con los lenguajes de programación y hacer algún tipo de especialización en esa índole. ¿Sí?
No sé, ¿contestó? Seguimos. No, sí, sí. Dale. Bien. Entonces, una vez que nosotros tenemos el motor ya seleccionado, elegimos cuál va a ser nuestra tendencia cuál va a ser nuestro mecanismo de comercialización y todo lo demás, bueno, las cosas que tengo que tener en cuenta dentro del análisis, importantísimo que es el guión, ¿sí? O sea, el tema del guión, ¿cuál es el objetivo que tiene? Uno tiene que tratar de recrear situaciones que sean jugables y divertidas. ¿Por qué? Porque a diferencia de una novela, ¿sí? Y esto tiene que ver mucho con los guionistas, una novela es algo cerrado, ¿está? Es algo que tal vez un escritor escribe desde el comienzo, o sea, arranca con su inicio, nudo y desenlace y termina ahí, ¿sí? En cambio, el guión del videojuego tiene la particularidad que el personaje, ¿sí? No sigue esa lógica, sino que el personaje va teniendo diferentes situaciones, ¿sí? Entonces, y que como lo maneja el jugador, es algo totalmente interactivo. Entonces, esas situaciones se van recreando, se tienen que ir haciendo de forma permanente. O sea, el guión va a servir para marcar los lineamientos o los límites y el alcance que va a tener el personaje. Pero bueno, justamente tiene que pensar en todas las situaciones que puede ir teniendo el jugador. Tal vez no es tan lineal como una novela, ¿sí? Pero tiene que tener un sentido la historia y tiene que tener un sentido. O sea, tenemos que generar una historia, dentro de esa historia especificar los sucesos, ¿sí? O sea, los sucesos son justamente todo lo que ocurre en la historia, y algo también que tiene que generar mucha empatía, que es la implicación que tiene el personaje. O sea, ¿por qué ese personaje es protagonista dentro de esa historia? ¿Está? Entonces, todo el rol de generar un buen guión para un juego, con los sucesos y todo lo demás, es importantísimo, porque el guión es uno de los pilares con los cuales uno va a poder atrapar al usuario, ¿sí? Bien. Definido el guión, ¿qué tengo que establecer? Yo tengo que establecer lo que son los retos y desafíos, ¿sí? O sea, esos retos y desafíos son esas habilidades que el usuario tiene que ir adquiriendo, ¿sí? O sea, ¿y para qué las adquiere? Y para poder seguir avanzando. En la medida que no las adquiere, o sea, va a quedar estancado, ¿sí? Y uno tiene que tener un poco cuidado con eso. ¿Por qué? Porque al principio, siempre los primeros niveles de un juego tienen que ser niveles de aprendizaje. O sea, el usuario no puede enfrentarse de una a desafíos o retos completamente difíciles, porque si no lo puede superar de movida, no, o sea, la curva de aprendizaje va a ser mucho más lenta. Y si tiene una curva de aprendizaje lenta, comúnmente tienden a dejar el juego de lado. Entonces, los primeros niveles, uno tiene que tratar de que sean no solo de aprendizaje, sino que sean fáciles de ganar, que tenga esa sensación de que va avanzando, ¿sí? En la medida que obviamente va avanzando en el juego, ahí uno le va subiendo la vara de la complejidad, ¿sí? Entonces, bueno, eso es un poco el tema de los retos y desafíos que uno tiene que ir estableciendo. Ahora, dentro de cada escena o cada elemento, uno tiene que establecer objetivos, ¿sí? Los objetivos pueden ser tres: los principales, los intermedios y los secundarios, ¿sí? El principal, justamente, tiene que ver con el objetivo que te hace ganar, ¿sí? Que te hace ganar una pantalla, que te hace ganar el juego en sí, ¿sí? Los intermedios son aquellos, ¿sí? Que estoy obligado a cumplirlos, pero con el punto que, o sea, al cumplir esos intermedios, hacen que pueda llegar a cumplir el objetivo principal. ¿Está? Y por último, los secundarios, que los secundarios nos van a servir,
nos van a servir para poder ir adquiriendo determinadas habilidades, pero que no necesariamente para cumplir el objetivo general lo tenga que realizar, ¿sí? O sea, puedo omitir usarlo. ¿Hasta acá venimos bien? Bien, buenísimo. Entonces seguimos. Ok, bueno. Otros factores que son para mantenerlo cautivo, que es el tema de los logros, ver la evolución, el progreso, darle determinados reconocimientos, ¿sí? Hacer logros, por ejemplo, grupales o individuales, ¿sí? O sea, ir mostrándole que el jugador va avanzando, que va adquiriendo cosas. Por ejemplo, no sé si vamos a un juego, al Assassin's Creed 1, ¿sí? Que está bien, empieza el primer nivel, o sea, cuando ganas el primer nivel, los desmantelan todo el personaje, ¿sí? Que solamente tenés la espada para poder pelear, ¿sí? Y la cuchilla. En la medida que vas avanzando de niveles, te van dando diferentes armas, podés lanzar cuchillos, tenés inclusive más ropa, tiene mayor decorado, tiene más movimientos. Entonces, esas son cosas que van haciendo que el jugador no vaya perdiendo el entusiasmo, porque si el personaje siempre sigue igual, no aumenta absolutamente nada, no gana absolutamente nada, no tiene ningún tipo de reconocimiento, termina diciendo, bueno, esto es más de lo mismo. Con lo cual no tendría mucho sentido, o sea, no premiar al usuario de esa forma. ¿Sí? Bien. Importante, ¿sí? Que todos los logros que vaya logrando el jugador los pueda compartir, ¿sí? O sea, hoy por hoy tenemos redes sociales por doquier, de las cuales no solamente me sirven para mostrar cuál es el récord que tuvo tal jugador, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo comparto, no sé, un récord en el Tetris en Facebook, ¿sí? Y tal vez tengo otro amigo que le gusta el Tetris y tiene Facebook y ve un récord mío. Tal vez no esté jugando ese juego, pero vaya a buscar ese juego simplemente con el hecho de poder competir contra mí, ¿sí? Entonces ahí estaría ganando otro usuario más. Entonces, compartir esos logros, o sea, invitar inclusive a amigos y desafiarlos, ¿sí? Es algo que puede llegar a promover que nuestro juego vaya adquiriendo mayor alcance, mayor nivel de audiencia. ¿Está? Entonces, esas son consideraciones que uno tiene que tener dentro del análisis. ¿Sí? ¿Dónde lo voy a compartir? ¿En qué redes sociales? Entonces, eso es importante. ¿Está? Y después cuando ya empezamos en el diseño. Cuando empezamos en el diseño, yo acá hice un recorte de algunas herramientas 3D. No mencioné las herramientas 2D de pixel art o Illustrator o el Photoshop, que ya son bastante conocidas. Simplemente hice un apartado para herramientas 3D, ¿sí? Cuando uno quiere diseñar algún personaje, algunos elementos, bueno, mismos recursos. Tiene, bueno, por ejemplo, el 3D Max Studio, Maya, Blender, ¿sí? Mayhuman, Sweet Home 3D, Mixamo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, 3D Max Studio me permite hacer, bueno, todos estos elementos 3D. Obviamente, 3D Max no es gratuito, ¿sí? Lo mismo sucede con Maya, ¿sí? Son todos muy similares, tienen algunas diferencias en cuanto a disposición de las herramientas. Pero cualquiera de estas herramientas para hacer personajes, hacer recursos y todo lo demás, sirven porque son muy, muy útiles. Si uno va a una herramienta que tal vez sea open source, ¿sí? Bueno, Blender 3D también permite hacer exactamente lo mismo, no tiene nada que envidiarle a ninguna de las herramientas anteriores,
¿sí? Es bastante interesante, hay muchísimos tutoriales, ¿sí? Permite animar personajes, riguearlo, hacer todo, las animaciones. Es una herramienta muy, muy útil también Blender 3D. O sea, estas 3 herramientas de diseño, las 3 son buenas, ¿sí? Y las 3 me van a permitir exportar elementos para los distintos motores que yo quiera utilizar. Si de desarrollar personas se trata, MakeHuman es una herramienta interesantísima. ¿Por qué? Porque ya de por sí se encarga, tiene determinados patrones los cuales yo puedo ir utilizando y puedo ir personalizando personajes, ¿sí? No solo me brinda una numerosa cantidad de ropas, sino que me hace personajes de diferentes edades, diferentes tamaños, diferentes contexturas, o sea, es todo personalizable en el personaje. Con lo cual, nos ayuda a poder exportarlo para después, posteriormente, si quiero retocarlo con Blender o con Maya o con 3D Max, pueda hacerlo. Inclusive ya viene, nos puede poner los huesos, nos pone las texturas, o sea, tiene toda una elaboración bastante interesante, ¿sí? Con lo cual podemos sacar personajes de una manera muy, muy rápida. Después, bueno, uno podrá cambiarle la ropa, podrá hacer otro tipo de cosas, lo podrá personalizar a su gusto. Pero ya nos ayuda a mantener la proporción de los personajes, que es uno de los elementos muy difíciles de conseguir a la hora del diseño. O requieren de demasiado tiempo, demasiada práctica. Con MakeHuman haces el personaje, lo personalizas a tu gusto y después, bueno, lo pasarás a la herramienta de diseño que más te resulte cómodo, ¿sí? Sweet Home 3D es un software que lo que te permite es hacer ambientes, ¿sí? Y te los porta para Unity, ¿sí? Y la verdad es muy interesante porque poder realizar distintos ambientes de una manera muy, muy rápida, ¿sí? Y ya tiene un montón de recursos embebidos que te hace acelerar enormemente ese proceso de desarrollo, ¿sí? Mixamo es interesante desde otro lugar, porque Mixamo se encarga de poder animar tu personaje. Entonces te simplifica, ¿qué cosa? El hecho de poder animar un personaje. Es decir, yo hago un personaje con MakeHuman, lo personalizo posteriormente, si tengo ganas, con Blender, 3D Max o lo que sea, lo subo a Mixamo y lo puedo animar desde ahí, ¿sí? Con lo cual realmente tiene un trabajo muy bien logrado, ¿sí? Y nos ayuda con el hecho de de las animaciones de cada personaje, que suele ser algo bastante complejo. Dependiendo del motor, ahora paso a la etapa de programación, que es donde voy a desarrollar todas las mecánicas que va a tener nuestro juego, ¿sí? Y bueno, a ver, si uno utiliza herramientas tipo Construct, tenemos un lenguaje de programación que no es un lenguaje, sino que uno va a ir definiendo mediante parámetros, qué es lo que va a hacer cuando sucede un determinado evento, ¿sí? O sea, cuando detecta algún tipo de entrada, algún tipo de tiempo, algún tipo de elemento, bueno, yo voy a ir indicando, no es un lenguaje en el cual yo voy a codificar líneas de código, sino que voy a ir haciendo plantillas de parámetros en función de esos eventos. Es bastante simple, o sea, siempre hablando de construct, ¿sí? Pero bueno, es bastante simple, sobre todo si uno recién está incursionando dentro de los motores de videojuegos, dentro del desarrollo de videojuegos, ¿sí? O sea, podés hacer un videojuego sin programar, sin saber programar, ¿sí? Pero bueno, tenés que tener obviamente algunos criterios, algunas lógicas de programación, que a eso uno no va a poder escapar, pero bueno, es bastante útil. Después, bueno, lenguajes, por ejemplo, motores como el Unreal te utilizan lenguaje como C++, que ya es un lenguaje, o sea, tiene dos opciones. Una visión que es visual, que no va a estar programando, sino que va a estar anidando determinados elementos, ¿sí? O te permite ya de por sí
escribir líneas de código en C++, y bueno, ya es mucho más específico, mucho más profesional. Lo mismo sucede con Unity, que también permite C# o JavaScript. JavaScript, realmente al no ser tipado, realmente yo, y esto me hago cargo de lo que digo, es una visión personal, yo lo dejaría un poquito de lado, iría más para un lenguaje tipado como C#, pero también es una de las opciones que tiene. Pero bueno, obviamente que la elección del motor, si uno no está bien adiestrado con C++, bueno, tal vez elegirá un C# o si no, no va para... si no está familiarizado con la programación, bueno, puede tranquilamente utilizar algún lenguaje visual como ser el lenguaje visual como ser los del constructo, ¿sí? Y después, bueno, un poco el tema de las pruebas, ¿no? O sea, nosotros vamos a tener dos tipos de pruebas antes de la implementación, que van a ser las alfa y las beta, ¿sí? Las alfas, bueno, si bien uno instala un determinado prototipo, el desarrollador está presente dentro de esas pruebas para ver qué es lo que tiene que modificar, a ver si va a encontrar algún tipo de bug o algo por el estilo. Y las pruebas beta, bueno, son esos prototipos que se lanzan al mercado donde los usuarios finales terminan realizando ese tipo de pruebas, ¿sí? Con lo cual, bueno, dentro de nuestro mundo de juegos es poco aplicable eso porque sabemos que si un juego sale con algún tipo de bug o algo por el estilo, el público puntualmente gamer no es muy tolerante a ese tipo de fallas, ¿sí? Y la implementación en sí es, bueno, la publicación dentro de una tienda y todo lo demás. Que dentro de las tiendas hay una serie de pruebas que se hacen que tienen que ver con respecto a cuestiones de seguridad y todo lo demás, a ver si la aplicación es apta para publicarse o no, ¿sí? Que eso no quita que no haya bugs o errores. ¿Estamos? Y después, bueno, por último, lo que les había mencionado anteriormente, un prototipo que estuvimos haciendo con unos alumnos de la UAI, ¿sí? Un prototipo de un juego de guerra, ¿sí? 1810, ¿sí? Este es el sitio web, si alguno se quiera registrar y descargarlo, está disponible. Este año vamos a estar sacando un nuevo prototipo ya mucho más profesional a nivel gráficos, a nivel personaje, jugabilidad y todo lo demás, pero es un prototipo que básicamente se basa en la guerra de la independencia, ¿sí? La cual, acá hay algunas de las imágenes, ¿sí? Que te explica cada contexto de batalla y todo lo demás. Y bueno, es el personaje que tiene que ir en líneas generales matando a los realistas siendo un patriota. ¿Alguna pregunta? Gracias, Cris. Genial. Bueno. No sé si tienen alguna pregunta. No sé si viste lo que escribió Juli. No lo leí. Como estaba pasando, no leí nada. Okay. Bien. Pues estuvieron ahí hablando de motores en el chat. Pensé que me gustaría. Sí. No sé si querés mostrar y se va a aguantar también el... ¿Cómo? Disculpa, no te escucho bien, ¿eh? No, te iba a preguntar si querías mostrar algo del proyecto, si tenías algunas imágenes. Bueno, si me das No sé si un abrí segundo ya. Unity, porque es pesado, pero si tenías alguna imagen, algo para compartir. Dame un segundito, ¿eh? Abrimos el proyecto en general. Bueno. Un segundito. Me avisa cuando se empieza a ver. Ahí ya se puede ver. Bien.
Esto fue hecho por todos alumnos de primer, segundo y tercer año de la facultad de videojuegos, ¿sí? Todas estas personas fueron las que fueron participando, ¿sí? Y acá esto es el prototipo que van a poder descargar. Y acá algunas de las batallas: combate de San Lorenzo, combate de Callao, combate de Paraguarí. Y un poco la idea, ahora estamos cambiando la mecánica del personaje, porque acá utilizamos un criterio tipo como era el Diablo 2 en su momento. Pero ahora estamos cambiando todas las mecánicas, los movimientos y todo lo demás. Pero poco, bueno, la idea ahora vamos a establecer objetivos del juego, y estamos subiendo absolutamente todo, actualizaciones así ya cada vez de forma más permanente. De hecho, presentamos la idea en un congreso en CONAICI del año 2018, y la idea, bueno, presentamos todo un paper al respecto sobre toda esta temática. Fue aprobado en su momento, que tuvimos que viajar a Mar del Plata, exponerlo. Fue bastante interesante a dónde nos llevó esto. Listo, ahí morí. Y esto fue hecho puntualmente utilizando Unity como motor, y los personajes fueron creados en ese momento, los creamos a mano, no utilizamos el Make Human, ¿sí? Ahora tenemos un prototipo que sí, ya está hecho con Make Human, que es mucho más profesional, mucho más interesante. Y bueno, la verdad que fue un trabajo bastante interesante que hicieron los chicos así de primer año, y segundo y tercero. Genial, muchas gracias. Así que bueno, no sé, ¿alguna otra consulta? Elías dejó ahí el formulario en el chat para quienes quieran el certificado que emitimos de asistencia por multiplayer. Así que si quieren pueden ahí anotarse. En la semana lo vamos a estar mandando. Bueno, gracias, Cris. Bueno, no. Otra charla, y el día siguiente tenemos otra charla. Y después estamos con la Game Jam. Así que esperamos la participación de todos. Dale. Ahí tenemos una última consulta. Sí. Que supongo que está escribiendo. Ahí va. ¿Qué recomienda para juegos multiplayer en conexión? Qué buenísimo, muy buena pregunta. Bueno, para juegos multiplayer, para desarrollarlos, bueno, a ver, Unity 3D tiene un mecanismo tiene ya distintos componentes en su interior que son bastante buenos. O sea, yo iría por un lado, utilizaría motores tipo Unity 3D, CryEngine, Unreal mejor todavía, ¿sí? O sea, a mí me gusta mucho más el Unreal. Son motores que son bastante buenos. Ahora, multiplayer tenés de muchos tipos. ¿Por qué? Porque vos podés decir, bueno, multiplayer, ¿dónde? ¿En una red local o utilizando internet? ¿Sí? Entonces, ahí es donde vos tenés que establecer algo que es importante. Cuando es un juego multiplayer, hay una máquina que es la que te va a servir de servidor, ¿sí?
independientemente que ese servidor después sea el propio, o sea, sea un cliente más. ¿Estamos de acuerdo? Pero vos sabés que hay una máquina que es la servidora, ¿sí? Después hay tipos de servidores que son autoritarios, no autoritarios. O sea, el autoritario es el único que toma decisiones, si no las decisiones se toman repartidas, ¿sí? En función de colisiones y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Pero bueno, vos tenés que establecer quién va a ser el servidor. Si va a ser un cliente, fantástico, no tendrías demasiado problema. Si no va a ser un cliente, vos tal vez tendrías que tener una máquina que te sirva de servidor, ¿sí? A la cual la gente se conecta y ahí tenés que pensar en otro tipo de cosas. Por ejemplo, no sé, la contratación de un server en la cual tengas ese servidor corriendo y que todas las máquinas conozcan, ¿sí? Esa dirección pública a las que conectarse y que gestione cada uno de estos elementos, ¿sí? Pero bueno, los motores, ya te digo, el CryEngine, el Unity, Unreal te van a servir perfectamente. Bien, genial.